Ándale, para que sepas, tu programa. El equipo de Si hay mujeres en Durango les agradece el que nos hayan acompañado durante todo el año en nuestros programas de Ándale para que sepas. Seguiremos en 2016 transmitiendo nuestros programas en la defensa de los derechos humanos, en particular los derechos sexuales y reproductivos, que son los más humanos de los derechos y los menos reconocidos. En esta ocasión presentaremos algunas de las entrevistas más trascendentales que tuvimos durante este año 2015. Acompáñame. Nos encontramos con el contador público Óscar Erasmo Navar García, rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango, para hablar referente al 10º aniversario de TV UJED. Buenas tardes, rector. Muy buenas tardes, muchas gracias por este espacio tan importante para dar a conocer algunos elementos que nos dan mucho orgullo para nuestra institución. Es algo bien relevante que TV UJED tenga 10 años ya al frente de este gran proyecto que inició con un sueño, inició con muchas carencias como muchos otros más, pero que hoy estamos ya a un tris de tener también unas instalaciones muy interesantes, muy dignas, muy modernas, que estoy seguro que van a seguir impulsando esta televisión cultural para beneficio de todos los duranguenses. Sobre todo para los mismos alumnos de la UJED, porque viene siendo una puerta para los estudiantes de dicha universidad. Sí, aquí hemos estado trabajando en barras importantes de opinión, de jóvenes que puedan involucrarse más en este proceso. Y aun cuando no contamos con la carrera de comunicación, que es muy importante y que estamos trabajando también para hacerlo, nuestros jóvenes tienen muchas inquietudes y a través de los programas de televisión hemos visto que tienen esa posibilidad de externar muchas situaciones importantes. Hay que involucrarse más en temas de la sociedad, hay que hacer que la sociedad se involucre más con nosotros y estamos en esa apertura y en ese trabajo continuo. Claro que sí, sobre todo mencionando que la Universidad Juárez es una universidad duranguense. Así es, somos y tenemos el orgullo de ser la máxima casa de estudios en el estado, pero también es un gran compromiso, lo hemos dicho los universitarios. En todas las familias de Durango existen muchos elementos que nos dicen: aquí hay un universitario, acá hay otro universitario. Si pusiéramos un logotipo en cada casa, estoy seguro que Durango estaría muy lleno de logotipos de la universidad, porque la universidad es la casa de todos. Así es. También platicando un poco, contador, el programa para el que estamos transmitiendo, Ándale para que sepas, está celebrando 8 meses de transmisión ininterrumpida en su segunda época. Sí, este es un programa que cuando yo conocí este proyecto con la maestra Julieta Hernández, que nos comentaba de esta posibilidad de hacerlo, nos pareció muy interesante. Y sé que están haciendo un gran esfuerzo para continuar con ello, que le están apostando mucho a este programa para que la sociedad conozca unos temas tan importantes como los que ustedes aquí siempre trabajan y que ha tenido un gran éxito y estamos seguros que así va a continuar. Contador, muchísimas gracias por su tiempo. Al contrario, muchas gracias y un saludo para todos los televidentes. Muchas gracias. En caso de los derechos sexuales, los derechos de las mujeres, los derechos de la comunidad LGTBI y de aquellos otros colectivos más desfavorecidos, es y no puede ser más que el mismo. Es decir, es aplicación de la justicia a través de todos y cada uno de los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico, pero sobre todo hacerlo con una perspectiva y una transversalización de género en todos y cada uno de los ámbitos. Eso está perfectamente establecido en las convenciones internacionales de las que México es parte y, como bien saben, a partir de 2011 todos los jueces mexicanos tienen el control de convencionalidad en sus manos y tienen la obligación de conocer esas convenciones y de aplicarlas en forma directa. La Corte Suprema de México ha sido también absolutamente clara en su sentencia de 2011. Por tanto, el conocimiento de este tipo de normativas es una obligación y sobre todo también les aconsejaría una
actuación con los colectivos y las organizaciones civiles de derechos humanos, de derechos de defensa de la mujer, de género, porque es ahí donde podemos obtener la información necesaria y la sensibilización. Al Poder Judicial le hace falta sensibilización en estos temas para que de una vez el género sea algo igualitario y no discriminatorio, que hasta ahora siempre va en detrimento de la mujer y en detrimento de los componentes y las componentes de esos colectivos más vulnerables. Les deseamos felices fiestas. Y no dejes de sintonizar este 2016 tu programa Ándale, para que sepas. Hola, mi nombre es Regina Tamé, soy la directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE. Somos una organización de la sociedad civil que tiene 23 años trabajando en la defensa, promoción y protección de los derechos reproductivos en México. El día 12 de agosto presentamos el nuevo informe Niñas y Mujeres sin Justicia, los derechos reproductivos en México, para saber cómo está el país en estos temas. Es una radiografía sobre los síntomas que sufren las mujeres en estos temas. GIRE trabaja 6 temas prioritarios sobre derechos reproductivos: el tema de anticoncepción, aborto, violencia obstétrica, muerte materna, reproducción asistida y vida laboral y reproductiva, temas fundamentales para garantizar que en este país exista una democracia. Los derechos reproductivos son derechos humanos, hacen parte de los derechos que todas las personas, y en este caso en particular las mujeres, podemos hacer valer frente a las autoridades, y ellas están obligadas a garantizarlos. En GIRE estamos buscando que se garanticen estos derechos y buscando acceso a la justicia para todas aquellas víctimas que han sufrido violaciones en este ámbito. Ándale para que sepas. Que en sus hogares reine la salud, el amor y la tranquilidad. Y feliz 2016. Ándale, para que sepas. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy Laura García, soy directora de Semillas, un fondo de mujeres en la Ciudad de México. Semillas se dedica a conseguir financiamiento para varias organizaciones en toda la República Mexicana. Una de estas organizaciones que llevamos apoyando ya por 4 años es Sí Hay Mujeres en Durango, que ustedes conocerán. Sí Hay Mujeres en Durango está dentro de nuestro programa de apoyo para el derecho a decidir, pero tenemos un sinnúmero de proyectos en otros temas, por ejemplo, como derechos laborales, derechos de las mujeres trabajadoras de la maquila, de las mujeres trabajadoras del hogar. También tenemos otro proyecto, otro programa de autonomía económica, donde apoyamos a muchas cooperativas, muchas de ellas son artesanas indígenas, que buscan conseguir una autonomía, mayor autonomía económica, porque a partir de ella pueden ellas empezar a ejercitar sus otros derechos. Entonces, la finalidad de nosotras en Semillas es que podamos contribuir a un mayor movimiento social desde las bases para poder lograr la equidad de género en México. Sabemos que el camino es muy largo, tenemos muchas cosas en nuestra contra, pero bueno, también para poder lograr algo pues no podemos caer en la negatividad y tenemos que pensar que otro mundo es posible, que un grano de arena puesto por Semillas puede contribuir a mejorar la calidad de vida de muchas mujeres. Y como en el proyecto de Sí Hay Mujeres en Durango lo demuestra, lo que estamos logrando en realidad no es poco. Los proyectos que apoyamos son sumamente competitivos, son muy profesionales todas las organizaciones que apoyamos. Trabajamos con mucha transparencia porque es importante eso para que nosotras mismas consigamos los recursos para seguir apoyando a otras organizaciones. Y en realidad lo más importante de la filosofía de Semillas, yo diría, es que nosotras vemos que la solución a problemas locales también viene de lo local, es decir, estamos operando al revés de muchas fundaciones en México y de la cultura de la filantropía en este país,
donde se cree que las mejores soluciones y los proyectos se deben de pensar desde el centro del país o desde el lugar de donde proviene el dinero, que muchas veces son las empresas, y desde ahí se piensan en los proyectos, se crean estos proyectos y llegan estos proyectos de manera externa a la comunidad a implementarse. Y lo que vemos es que no se sostienen a través del tiempo, ¿no? De manera muy lógica, pues vemos que es fundamental involucrar a las comunidades, pero no es involucrarlas en tu proyecto, sino al revés. Tú buscar cómo involucrarte para ayudar con ese apoyo económico que muchas veces en las comunidades no hay. Y hay una carencia económica importante para poder seguir manteniendo el trabajo como se ha logrado o como se ha venido haciendo. Y entonces nosotras lo que pensamos es que tenemos una filosofía de paridad donde buscamos el financiamiento, sabemos que los proyectos ahí están, que ya se están haciendo, que en realidad lo único que necesitan de nuestra parte es el dinero y ellas tienen el expertise. Entonces, como Julieta, la coordinadora de Sí hay mujeres en Durango, pues hemos platicado mucho y cada vez que platicamos nos damos cuenta que no hay forma en que nosotros pudiéramos, por ejemplo, desarrollar un proyecto tan ad hoc a la situación como ella lo ha desarrollado. En Durango nosotras pues no vivimos ahí, no conocemos la realidad de Durango y sería bastante soberbio de nuestra parte pensar que de los 50 proyectos anuales en promedio que apoya Semillas, que tuviéramos nosotras la información y el expertise como para poder llevarlos a cabo, ¿no? Entonces es por eso que a nosotras nos gusta mucho trabajar como lo hemos venido haciendo por 25 años. Este año es nuestro aniversario número 25, porque vemos los resultados realmente, ¿no? Semillas tiene un impacto enorme a nivel local. Probablemente no demos los números como los daría una fundación mucho más grande que implemente sus propios proyectos en la siembra de, digamos, 1 millón de árboles en la sierra de Tongolica. O sea, nosotras realmente no tenemos quizá esos números de corto plazo, pero en un largo plazo y a lo largo de este cuarto de siglo, sí hemos constatado que nuestra filosofía es fundamental para el cambio social. Gracias por habernos sintonizado durante 2015. Esperamos que nos sintonicen en este 2016. ¡Felices fiestas! Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con la licenciada Sonia Yadira de la Garza Fragoso. Ella es fiscal del estado de Durango. Nos encontramos para hablar enfocándonos en el tema del feminicidio. Buenas tardes y gracias por su tiempo. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Para entrar de lleno en el tema, vamos a preguntar ahora sí que una cuestión que para la mayoría del público resulta un poco fuerte, pero esto es respecto al homicidio en Durango. Bueno, el homicidio de mujeres y el tema de feminicidio que está establecido en el estado de Durango. Sabemos que anteriormente Durango no tenía prevista la figura de feminicidio ni como tipo penal ni como agravante. Hay una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativa al campo algodonero. Derivado de esto le dio obligaciones al Estado mexicano, refiriéndonos a todo México, que debería de legislar y prever los tipos penales en las legislaciones de todos y cada uno de los estados para proteger a las mujeres cuando son víctimas de algún delito por el hecho de ser mujer. En este caso, pues Durango carecía de esa legislación y precisamente en noviembre de 2011 el Congreso del Estado legisló al respecto, incluyendo la figura del feminicidio como un agravante del Código Penal. Licenciada, en relación a años anteriores, ¿usted considera que han aumentado o disminuido los feminicidios específicamente en el estado de Durango?
Bueno, no todos los casos donde hay la muerte de una mujer podemos considerar que hay feminicidio, tiene que reunir las características del mismo. En relación a nosotros podemos hablar de feminicidio a partir de la reforma, porque si no lo tenías establecido como tipo penal, pues no podemos decirlo así, pero le puedo hablar de los casos de homicidios en contra de mujeres, que en 2012 teníamos 71 casos de homicidios dolosos en agravio de mujeres, en 2013 45, 2014 25, y en lo que va de este año, que ya estamos al mes de septiembre, tenemos solo 8 casos. Han ido disminuyendo, ha habido sanciones, pero también es importante decir que muchos de estos casos fueron también derivados de la ola de violencia y de la delincuencia organizada. En algunos casos, pues algunas mujeres fueron privadas de la vida al estar con sus parejas o al estar en una circunstancia que relacionada con el tema de interés de la delincuencia organizada, aun cuando ellas no se dedicaran al tema. Entonces, no podemos considerar que se llaman feminicidios porque no son por el hecho de ser mujer. A partir de 2011 que se hizo la reforma, nosotros, la gente del Ministerio Público del Fuero Común, tanto de la región Laguna como de la capital y de los municipios, tenemos 13 casos que han sido señalados así por la gente del Ministerio Público como feminicidios. Algunos de ellos fueron reclasificados por el juez como homicidio calificado, quitándole la característica de feminicidio. ¿Qué recomendaciones haría usted al público en general para que pudiésemos llegar a evitar este tipo de actos? Bueno, todo tiene mucho que ver con la educación de la casa, las raíces, ¿no? El rompimiento del tejido social es una parte importante para que sucedan todo tipo de delitos y obviamente y mucho sucede la violencia hacia la mujer. Al romperse el tejido social, pues se dan mucho las adicciones y el tema de las adicciones tiene mucho que ver con la violencia en contra de la mujer, el tema de repetir patrones de cuestiones que ven en su casa. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos? Pues el trabajo en casa es indispensable. No dejar o esperar que los maestros hagan el trabajo que nos corresponde a nosotros como padres, de inculcar los principios a los hijos, el respeto a la mujer, el que haya una cultura incluso de equidad dentro de la casa, ¿no? ¿Qué me refiero a equidad? Equidad en el trabajo. Si la mujer trabaja, el hombre trabaja, pues nos repartimos labores, ¿no? Y que no se vea el tema machista, tú no puedes hacer, no puedes hacer. Y desde ahí, desde esos ejemplos y esas cuestiones, va mentalmente el hombre preparándose para esas circunstancias, y muchos de ellos al ver que la mujer pues debe estar en el rincón, la mujer debe estar lavando, la mujer debe estar planchando, la mujer, de ahí viene la violencia también física, porque también hay la violencia psicológica que muchas veces causa hasta más daño que la violencia física en contra de la mujer. Así es. Ahora, en el tema de los homicidios de mujeres, Durango, ¿en qué nivel podría ubicarse en comparación a los demás estados de la República Mexicana? Bueno, obviamente al ser un estado del norte tenemos un alto grado de homicidios en general, me quiero referir. Nosotros hemos avanzado en disminución en general del tema de los homicidios de más de un 50% del inicio del sexenio del gobernador Jorge Herrera Caldera en 2010 a la fecha. Sin embargo, sigue siendo un número alto y sigue estando por arriba de la media nacional. Dentro de esto, en el tema de mujeres, tenemos un bajo número de mujeres en comparación del número de hombres que han fallecido. En este caso podemos hablar de mucho menos del 10% de las mujeres que fallecen por consecuencia de un homicidio doloso que de los hombres que lo son. En el nivel podríamos estar por abajo del número 20, porque sorprendentemente hay estados de la República al sur y otros lugares donde hay todavía más violencia. Tenemos casos de estados como el Estado de México, donde ya hay una alerta de género, en el estado de Guanajuato, donde ya hay una prealerta de género, el estado de Morelos, que ya hay una alerta de género, y estas alertas de género se dan por los casos de feminicidio. Gracias por acompañarnos durante este 2015. Ándale, para que sepas, te desea felices fiestas. La jerarquía de las leyes en México es, en primer término, la Constitución Política de los Estados Mexicanos y los tratados internacionales de derechos humanos en los que el Estado mexicano es parte. De esta manera, quien regula la jerarquía de las leyes
es el artículo 133 de la Constitución Política de México. En esta jerarquía, luego de la Constitución, están las leyes federales, las leyes generales y las leyes locales. Las leyes federales son aquellas que aplican los jueces federales, las leyes locales, pues las autoridades locales, y las leyes generales son establecidas por el Congreso para que se apliquen en toda la República por autoridades tanto federales como locales. Es como la intermedia entre las federales y las locales que aplicamos todas las autoridades. Como ejemplo, tenemos la Ley General de Víctimas, que es la que prevalece frente a las leyes locales de víctimas que ya se tenían. Debe prevalecer las normas de esta ley general y también prevalecen las locales en todo aquello que beneficie a las víctimas o que no contradiga esta ley federal. Si hubiese una norma de estas leyes locales que contradijera a la Ley General de Víctimas, entonces queda derogada por Ministerio de Ley. Por la propia legislación quedan derogadas, en consecuencia no tienen aplicación. Es muy importante establecer que hay una reforma reciente, 2011, el artículo 1 constitucional, que le da una nueva jerarquía a las leyes, porque antes nada más teníamos la Constitución General de la República como la máxima norma. Después de 2011, con esta reforma, donde se establece que el Estado mexicano reconoce los derechos y no los otorga, los derechos humanos, entonces le da la jerarquía constitucional a todos los tratados internacionales que México ha suscrito con otras naciones o que ha suscrito en lo general. Y en ese sentido, los derechos humanos son la máxima jerarquía de la legislación mexicana. Y todas las demás leyes tienen que estar supeditadas a este tema. Por eso, los jueces locales y los jueces federales también son jueces internacionales, porque pueden aplicar los tratados internacionales e inaplicar disposiciones constitucionales, disposiciones federales, disposiciones generales o disposiciones locales cuando contravengan a un tratado internacional, luego de hacer la ponderación de lo que establece nuestra Constitución. Entonces estamos ante un verdadero nuevo régimen jurídico en el que la preponderancia de mayor valor son los derechos fundamentales de las personas. El equipo de decoración, el camarógrafo, el reportero les desea felices fiestas. Mi nombre es Marta Figueroa, del Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas. Trabajo en Chiapas, en una organización que se llama, o nos dicen COLEM. Desde ahí, desde hace 26 años, trabajamos el tema de la defensa de mujeres. Nos hemos convertido en defensoras de los derechos de mujeres desde el activismo que iniciamos hace pues ya más de 26 años. Esto nos permitió acercarnos, sobre todo en el 94, para entender los riesgos y problemas que hay en México para quienes nos dedicamos a defender los derechos humanos. ¿Quién defiende a los que defienden derechos humanos? Pero además, ¿qué pasa si es un defensor o una defensora? El 94 no solo mostró la violencia y la desigualdad, sobre todo el tema de pueblos indígenas en Chiapas, que era un tema no solo de México, sino del mundo, sino también vino a sacar a colación qué pasaba con las activistas, con los activistas y cómo las agresiones del Estado formalmente, la violencia institucional, la no institucional, el tema de los paramilitares, las agresiones a quienes defendemos derechos humanos, eran diferenciadas si éramos hombres o mujeres, y aunque lo dijimos en el 94, el mecanismo para defensores y defensoras, es decir, la respuesta del Estado mexicano, tardó técnicamente 23 años en llegar. Y aún en esta respuesta apenas se empieza a ver qué pasa con las defensoras de derechos humanos, esta invisibilización, estos ataques a la familia, estos ataques sexuales, que no es una competencia con los defensores a ver si las mujeres sufren más que los hombres, claro que no, pero si no entendemos que la violencia hacia las mujeres, en especial las defensoras, las periodistas y otras
otras gentes en otras profesiones es diferente. Si eres hombre, si eres mujer, no va a haber modo de hacer actividades diferenciadas para hombres y mujeres, y entonces no se va a poder prevenir y vamos a seguir teniendo situaciones de violencia y de impunidad casi garantizada, incluso de invisibilización, como en el caso de los crímenes de la Narvarte, que es un feminicidio múltiple, es un multifeminicidio en donde perecieron 4 o han matado a 4 mujeres y a un periodista, y no sabemos el contexto de qué, y la primera línea tira hacia el gobierno. Hay otras líneas de investigación o que se deberían tomar en cuenta, como los niveles de violencia en la Ciudad de México. ¿Qué pasa con eso? Es un feminicidio. Las mataron a ellas, el odio hacia las mujeres, en esta destrucción de sus cuerpos, en esta desnudez, en esta violencia que sufrieron antes, durante y después de ser cruelmente asesinadas, quedó totalmente invisibilizada en la muerte o en la noticia de la muerte de Rubén. No porque no sea importante, pero decían, mataron a Rubén y 4 gentes más, 4 mujeres más. Y así invisibilizaban y estaban abriendo el campo otra vez a la impunidad. ¿Qué pasa con las mujeres que defendemos derechos humanos de mujeres? Estemos en organizaciones mixtas o no, seamos activistas o no. Alguna mamá me decía, es que yo nunca pensé en ser defensora de derechos humanos. La vida me trajo hasta aquí cuando empecé a buscar a mi hija. ¿Qué hacemos cómo protegemos a esta mamá que hoy está buscando justicia para su hija, pero para todas estas 6,000 desaparecidas o más, y que además sufren persecuciones o han sido víctimas de violencia feminicida, como Silvia en Sinaloa, como la otra compañera en Sonora, como Marisela de Chihuahua? ¿Qué pasa con cómo seguir ante estos actos que nos aterrorizan, nos inmovilizan, y que además los medios ni siquiera retoman completos, sino nos vuelven a invisibilizar, y eso nos deja otra vez vulnerables y desprotegidas? Queremos defender derechos, pero es un derecho también, el derecho a defender derechos, pero ¿quién nos defiende a nosotras? ¿O cómo vamos a hacerlo junto con las periodistas, junto con los otros defensores y defensoras de derechos humanos? Te deseamos felices fiestas de invierno y que el 2016 exista más libertad, más equidad de género y solidaridad entre todas las personas. No te olvides nuestro programa, seguirlo sintonizando en TV UGES. Muchas gracias.